Ah, llegó uno nuevo. Bueno, estamos bien. Ahora lo que vamos a ver es derivación numérica. ¿Ok? Y lo que tenemos planificado es que ya muy probablemente a partir de mañana ya empezamos el proyecto. ¿Ok? Que va acoplado con el examen final. ¿Ok? Que es muy parecido, vamos a hacer básicamente lo mismo, por lo menos desde el punto de vista del procedimiento, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el midterm. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver derivación numérica, vamos a ver un poco cómo se determina esta fórmula en el caso particular de utilizar el hecho de interpolación. ¿Ok? Vamos a ver unos casos particulares de aproximación de la derivada primera. ¿Ok? Y vamos a ver cuánto da el error de aproximación de la derivada. ¿Ok? Con la fórmula que estamos utilizando. Vaya empezando lo de los grupos, pues los grupos estaban ya determinados. ¿Ok? Básicamente como se presentó al final, así van a quedar los grupos. ¿Ok? Para el segundo proyecto. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Ok. Entonces, cuando hablamos de derivación numérica, básicamente lo que queremos es encontrar una fórmula, ¿ok? Para aproximar la derivada de una función. Entonces, puede ser una derivada de orden 1, de orden 2, de orden 3, dependiendo de lo que uno esté buscando. Y dependiendo del problema al cual nos veamos confrontados. Entonces, eso es algo que es muy común, ¿ok? En muchas áreas, ¿ok? De conocimiento. Eso se aplica tanto en física, química, biología, ¿ok? En geología también, aunque ustedes puede ser que no crean, pero en geología también se aplica eso. Y en la nueva carrera que creo que es agroindustria, también se aplica y mucho. ¿Ok? Entonces, esto es algo que nos permite resolver muchos problemas. ¿Ok? Uno de ellos que es importante y en lo cual vamos a basar el proyecto es en la resolución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Que ya creo que ya ustedes están terminando el curso de ecuaciones diferenciales arbitrarias. Ok. Lo primero que vamos a ver es que si estamos trabajando en el intervalo B, donde está un punto, ¿ok? En el cual queremos representar la derivada. Lo primero que vamos a hacer, porque estamos utilizando el proceso de interpolación, es hacer, ¿ok? Una partición. Pero una partición que es, aquí le podemos dar, ya nosotros la conocemos, ¿ok? Básicamente es un conjunto de puntos, ¿ok? En este caso sería un conjunto de n más un punto, ¿ok? Que satisface esta condición, lo vamos a tomar distinto, ¿ok? Y tiene la condición de que la unión de todos los intervalitos nos da el intervalo B, ¿ok? Eso es una partición del intervalo B. ¿Ok? Si el h, que es la distancia entre puntos consecutivos, ¿ok? Es constante, entonces nosotros, ¿ok? Esto es equivalente a decir que esta diferencia de los HI son una constante H. Entonces se dice que la partición va a ser equidistante o equiespaciada, o también en muchos sitios lo llaman de paso constante.
Entonces, eso es bueno tenerlo como referencia porque se utiliza mucho dentro del árbol, ¿ok? De derivación numérica. Ahora, ¿cómo podemos definir una fórmula de derivación? Vamos a definirla igual que como hicimos para la fórmula de integración, lo vamos a hacer con su forma, ¿ok? Y la forma tiene esta característica. Ven que no difiere mucho de lo que nosotros teníamos, ¿ok? En la parte de integración, ¿ok? Que quiere decir que tenemos más o menos las mismas propiedades. Acuérdense que la derivada y la integral tienen las mismas propiedades casi, son lineales las dos, ¿ok? Entonces, como las dos son lineales, no hay problema. La propiedad que no tiene la derivada es la aditividad, ¿ok? Porque no tenemos dónde aplicar esa propiedad. Pero sí tiene la parte de linealidad. Entonces, esto nos está diciendo que estamos definiéndola a partir de la partición, por eso es que aparece P, ¿ok? ¿Cuál es la partición de base que estamos utilizando para trabajar? Entonces, aquí lo que tenemos es que está claro qué es lo que significa esta fórmula. Y aquí tenemos el P, que es la partición, y eso lo mencionamos. ¿Ok? Y esta es la partición que uno puede olvidarse del intervalo a B, sino que dice que va de X0 a XG. ¿Ok? Donde estos dos son los puntos terminales. K es el orden de la derivada que yo quiero aproximar. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que según el valor que le coloquemos acá, es el orden de la derivada que deseamos aproximar, evidentemente, de una función f, ¿no? Alfa es el valor donde se desea aproximar la derivada. ¿Ok? Muchas veces a uno se le olvida esto. En donde queremos calcular la derivada, porque aplicamos, vamos a decir, de manera automática las fórmulas de derivación. Y eso a veces nos crea confusión. ¿Ok? Y f es la función a la cual se le desea aproximar la derivada décima en el punto alfa, no es en cualquier punto. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cuando tenemos una fórmula, ella aproxima la derivada, pero en un punto. No es en cualquier punto, es en un punto específico. La fórmula va siempre amarrada al punto donde yo quiero evaluar. ¿Ok? Eso no quiere decir que después no la puedas utilizar para otros puntos. ¿Ok? Pero tiene que haber una conversión de factores. ¿Ok? Para poder trabajar. Entonces, esto es bueno saberlo. ¿Ok? Y la notación clásica, ustedes nunca van a ver, ¿ok? O muy pocas veces van a ver esta notación. Normalmente la gente dice, no, yo estoy aproximando de la derivada décima de f en el punto alfa. Y ponen el símbolo de aproximación, ¿ok? Y ponen directamente la suma. No ponen esto. Cuando uno elimina esto, pareciera que los elementos aquí se diluyen dentro de lo que es la expresión de una fórmula. ¿Ok? Por eso es que yo prefiero tomarlo de esta manera para resaltar cuáles son los elementos que están definiendo la fórmula. ¿Ok? Entonces, esto es interesante verlo de esta manera, ¿ok? Para nosotros poder trabajar más o menos con tranquilidad y sabiendo qué es lo que estamos, ¿ok? Calculando. ¿Ok? Para conseguir una fórmula de derivación, ¿ok? Podemos utilizar el polinomio de interpolación asociado porque ya tenemos una partición P. F es conocido, ¿ok? Porque normalmente vamos a calcular la derivada de una función, pero puede ser que esa función sea complicada, ¿ok? Una función que es complicada es, por ejemplo, cuando nosotros estamos analizando y estamos haciendo simulaciones de yacimiento, donde tenemos todo un entorno, ¿ok? En el cual aparece la descripción geométrica del yacimiento, las características geomecánicas, ¿ok? Aparece las cantidades de fluidos iniciales y todas esas cosas. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa si yo tomo la función de producción? Y la función de producción yo la puedo amarrar a ciertos problemas, ¿ok? O a ciertas variables, una producción del yacimiento. Entonces eso es una función que yo la podría ver como función de una variable si yo dejo todos los parámetros, los demás los dejo constantes. Entonces cuando nosotros la vemos de esa manera, esa función de una variable, pero evaluarla cuesta caro. ¿Ok? En un yacimiento normal, uno puede pasar en una simulación de yacimientos
en una evaluación nada más puede pasar un día, ¿ok? Y hasta pueden pasar semanas, ¿ok? Todo depende de la dimensión del yacimiento. Entonces quiere decir que la función existe, pero es difícil de evaluar. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que buscar, ¿ok? A utilizar alguna fórmula para hacer esa aproximación, y cuando nosotros vemos la fórmula, la propuesta, deberíamos de estar haciendo ciertas evaluaciones, ¿ok? En el simulador de yacimiento con unos datos fijos, ¿ok? Y en unos valores específicos que nos interesan. Entonces, eso nos... Disculpe, una pregunta. ¿Sí? En la diapositiva anterior dijo que la derivada no tenía la propiedad de aditividad, De aditividad, porque no tienes dónde repartirla, porque tú calculas la derivada en un punto, pero sí es lineal. pero es lineal. Y ya, pero yo me acuerdo que en el curso de álgebra aprendí que una función es lineal cuando cumple las propiedades de aditividad No, y no es de aditividad, homogeneidad. eso es un mal uso del lenguaje. Tú dices que es lineal, no es aditividad. La propiedad de aditividad la tiene la integral. ¿Qué significa eso? Que la integral, si omega es igual a la unión de ciertos omega i, entonces tú tienes la propiedad de aditividad. ¿Y qué significa? Que es la integral sobre omega se transforma en la suma de las integrales sobre los omega i. ¿Ok? Siempre y cuando los omega i sean disjuntos. 2 a 2. O sea, y entonces la transformación lineal de una combinación lineal es simplemente linealidad Es linealidad, más nada. y lo de sacar constantes, homogeneidad. Homogeneidad, sí. Ok, o sea, el término aditividad solo aplica para integrales. Para integrales o para cosas muy parecidas a ellas, que trabajan con partición Ah, ya, y profe. unidad. Gracias. ¿Ok? En teoría de la medida también lo utilizan mucho. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, esa es una pregunta. Lo que pasa es que a veces se utilizan vocabularios y expresiones que no son muy aptas, porque después se confunde, sobre todo si después van a estudiar matemáticas, se confunden los términos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que estamos haciendo es simplemente buscar, ¿ok? Ya que tenemos una partición y f es conocida, ¿ok? Yo puedo decir, bueno, yo puedo buscar un polinomio de interpolación buscando esta fórmula de esta forma, ¿ok? Pero utilizando el polinomio de interpolación. ¿Ok? Entonces nosotros podemos decir, bueno, si yo quiero utilizar la partición, yo lo que tengo que hacer es asociar los valores. ¿Ok? Entonces yo podría hacer estas evaluaciones y aquí tengo mi tabla para hacer mi interpolación. ¿Ok? Sin mucho problema. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo considerar el polinomio de interpolación, ¿ok? Que soluciona el problema de interpolación, que simple y llanamente lo que va a hacer es que y es igual a f de xy, ¿ok? Y podemos utilizar la representación clásica de Lagrange, que ya la conocemos. Entonces yo podría escribir esto de esta forma, ¿ok? Donde las funciones de Lagrange se escriben de esta manera, ¿ok? Es el cociente de esta cantidad. Entonces, teniendo esto, yo podría, ¿ok? Como f va a ser aproximada por el polinomio, ¿ok? Entonces yo podría decir, bueno, y nada me dicen, no me es difícil suponer que yo puedo hacer la aproximación de la késima derivada de f, ¿ok? En el punto alfa, alfa se supone que está dentro, ¿ok? De los puntos que definen la partición, ¿ok? Si lo vemos como intervalo entre x0 y xn, ¿ok? Y yo podría decir que esta derivada yo la voy a aproximar directamente con la evaluación de turismo. La característica que tenemos aquí es que puede ser que esto sea muy difícil de calcular, ¿ok? Y en la mayoría de los casos puede ser que sea complicado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos diciendo es que yo voy a derivar un polinomio. Y la derivación de un polinomio sí es automática, ¿ok? Y es más factible realizarla. Y computacionalmente tampoco le va a presentar mucho problema calcular esta derivada acá, de un polinomio dado. ¿Ok?
Pero lo interesante es que si nosotros tomamos esta fórmula que está aquí, vean que tenemos es f de xy, ¿ok? Esto no va a ser derivable porque esto es una constante, ¿ok? Lo sacamos de la derivación y nos queda la derivada de sobre los polinomios de Lagrange. Y esta derivada no es que sea sencilla, pero es calculable. Se puede calcular, ¿ok? Gracias a la fórmula de Ley. Entonces podemos calcular estas derivadas, ¿ok? Que son derivadas iteradas. Pero bueno, todo se puede calcular. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una fórmula para aproximar el valor de la derivada directamente. ¿Ok? Y esto es simplemente utilizando un interpolador de tipo Lagrange. ¿Ok? Entonces, yo puedo escribir mi fórmula y mi fórmula va a ser este término de este lado. Y aquí vemos que los AI, esos coeficientes dependen del punto donde yo quiero aproximar o donde yo quiero calcular, ¿ok? La derivada k'ísima de f. Entonces quiere decir que estos no son puntos cualquiera, estos no son valores cualquiera, son valores que ya están dados, ¿ok? Estos coeficientes. Entonces si yo muevo alfa, evidentemente mi fórmula cambia. Va a cambiar automáticamente, ¿ok? Porque las evaluaciones de estas funciones no necesariamente son constantes. Entonces ahí es donde nosotros apreciamos que hay un cambio. Pero cuando uno a veces muestra las fórmulas de derivación, pareciera que no, eso no tiene ninguna importancia. Pareciera. No quiere decir que después de que hagan uso 2, 3, 4 veces de ella, no se dan cuenta de que sí tienen una influencia en dónde estoy evaluando. ¿Ok? Entonces, yo puedo definir mi fórmula de esta manera, ¿ok? Y para la derivada primera, ¿ok? Si yo la quiero aproximar, con f, aquí estoy eliminando la partición, porque ya sabemos que la partición existe. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo es para simplificar la forma o la notación, mejor dicho. Entonces yo tengo esto y tengo esta evaluación y estoy calculando la derivada primera. ¿Ok? Y sabemos que la derivada de este señor básicamente se escribe de esta manera. ¿Ok? Esto sale del producto porque simple y llanamente esto es constante. Pero nos queda la derivada de un producto que es la fórmula de Leibniz, que es esta que está aquí. Entonces sabemos cómo calcular la derivada. Inclusive podemos escribir hasta un algoritmo para hacer eso. ¿Ok? Evidentemente, si vamos a calcular la derivada segunda, si en vez de 1 ponemos 2, vemos que la cosa se complica porque hay que calcular la derivada segunda de esta L. Eso quiere decir que nos va a quedar la suma de una suma. Y cada vez vamos reduciendo. Pero es calcular. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos bien? ¿Aló? Ok. Entonces, vamos a hacer aproximaciones de grado 1, vamos a decir, o sea, podemos hacer una de grado 2. Pero ahora vamos a ver el juego que de qué pasa con el alfa. Porque ahora yo puedo decir, bueno, yo aquí tengo una partición que me permitió, ok, construir los polinomios de Lagrange. Entonces yo puedo decir, ¿y qué pasa si alfa ya no es cualquiera? Y tomamos alfa como un punto de la partición. ¿Qué vamos a obtener? Entonces, si yo tomo ahora, ok, que alfa es un punto XY, ok, con M perteneciente a los índices que relacionan a la partición. Quiere decir que M es un punto de la partición. ¿Qué sucede? Que cuando ustedes evalúan aquí, aquí hay una gran cantidad de elementos de la suma, casi todo desaparece y queda uno solo. ¿Ok? Porque ustedes van a tener, yo evalúo en XM, sustituyo aquí, veo cuánto me da, y aquí nada más me puede sobrevivir es uno solo. Y ese uno solo es básicamente, ¿ok? Este término que está aquí. ¿Ok? Porque si XM está en el producto, eso va a dar cero. Y la única forma que quede este término es cuando yo derivo o le toca el turno de derivar este término de este aquí, el XM menos XJ. Lo que quiere decir que me va a quedar
nada más el producto donde J no es igual a X. ¿Ok? Ese es el único que va a quedar. Todos los demás desaparecen, ¿ok? Porque este término va a quedar vivo y desaparece de la suma. Entonces, esta suma se convierte en un solo término. Entonces, esto es una ventaja, lo que nos quiere decir que las fórmulas, si nosotros la evaluamos en los puntos de la partición, la cosa se vuelve más interesante porque tenemos una simplificación de la fórmula. ¿Ok? Y esa simplificación nos ayuda. No quiere decir que no podemos aplicar esto. Pero cuando nosotros entonces estamos evaluando, tratando de determinar una fórmula, lo primero que tenemos que preguntarnos es dónde estamos aproximando. Y después que yo sé dónde estoy aproximando, yo puedo generar una partición del intervalo de trabajo donde alfa pertenece a la partición. Y al hacer eso, yo lo que estoy eliminando es toda esta fórmula y estoy ubicando una fórmula que sea de mi interés particular para lo que yo quiero hacer. Entonces las fórmulas aparecen así. Cuando uno la ve en un libro, pareciera que no. Fue alguien que se sentó, hizo cuenta, nos dio la fórmula y a nosotros nos queda utilizar. ¿Ok? Pero lo interesante de verlo de esta manera es que ya uno sabe de dónde vienen y a la hora de que sea necesario, nosotros podemos escoger la partición de manera conveniente. ¿Ok? Entonces vamos a ver este caso particular, pero vamos a darle valores. ¿Ok? Yo voy a calcular derivada primera, voy a hacer una partición con n igual 2, quiere decir que tengo 3 puntos, los dos puntos extremos, ¿ok? Que es el índice 0 y el índice 2. Y voy a tener un punto medio, ¿ok? Entonces, cuando yo veo estos señores que están aquí, que son los coeficientes que a mí me interesan, yo lo puedo calcular. Aquí no tengo mucho problema. Pues cuando yo derivo, vean, saco el término de abajo que es una constante. Y me queda esta derivada de un producto que es sencilla. ¿Ok? Nos va a quedar algo de esta forma. ¿Ok? Si yo calculo ahora la derivada, vean que estoy calculando nada más la derivada. ¿Ok? Para ver cuánto va. Y ven que la fórmula también es sencilla. Aquí desaparece el punto x1, ¿ok? Porque aquí desapareció. Y aquí en L2, aquí desaparece el punto x2 y nos va a quedar simplemente una fórmula que es muy similar. Con las tres son similares. Solamente que aquí no aparece x0, aquí no aparece x1 y aquí no aparece x2. ¿Ok? Eso es todo. Por lo tanto, yo puedo escribir entonces cuánto va a ser ese coeficiente. Y este coeficiente yo lo puedo escribir de esta manera. Pero aquí yo estoy trabajando con m igual a 0. Con m igual a 0 lo que quiere decir es que estoy trabajando, evaluando en x0. Si nosotros hacemos un pequeño sketch de lo que estamos haciendo, vean lo siguiente. Ustedes tienen aquí un intervalo. ¿Ok? Este intervalo que está aquí, ustedes tenían aquí el punto x0, tienen el punto x2, que son los extremos, y aquí tienen el punto x1. ¿Ok? Entonces, lo único que estoy haciendo yo es viendo cuánto, porque a mí lo que me interesa es aquí. ¿Ok? Por esta condición. Entonces, yo lo que estoy buscando es la aproximación de f' en x0. Eso es todo. Como estoy haciendo f' en x0, yo tengo que ver las derivadas en x0. ¿Ok? Por la definición que teníamos anteriormente, porque acuérdense que nosotros habíamos dicho que f de x lo íbamos a aproximar por, básicamente es f de x0 por L0 de x más f de x1 por L1 de x y teníamos entonces f de x2, que es el último punto donde estábamos valorando, y esto es L2 de x.
Y de aquí sacamos entonces que f', ¿ok? En el punto alfa, que en este caso es x0, ¿ok? Lo estamos aproximando simplemente utilizando f de x0 por L'0 en x0 más f de x1 por L'1 en x1, en x0, perdón. Y aquí tenemos f de x2 multiplicado por L'2 en x0. ¿Ok? Y esto es lo que estamos haciendo, aplicando esta fórmula. ¿Ok? Entonces ya calculamos la derivada y ahora lo que estamos calculando, estos términos que están aquí. ¿Ok? Esto nos está quedando de esta forma. ¿Ok? Entonces yo podría decir lo siguiente. ¿Ok? Cuando yo calculo en L1, no tengo ningún problema en sustituir. Ven que este término desaparece. ¿Ok? Este término y este término van a desaparecer. Entonces, si consideramos ahora que estamos en X espaciado, quiere decir que esta distancia que está aquí es simplemente H, ¿ok? Quiere decir que esto que está aquí es H, al igual que esto que está aquí. Esto es H. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo puedo ahora hacer una cierta, vamos a decir, simplificaciones. ¿Ok? Cuando yo calculo la derivada, vean que aquí no tengo problemas porque esto me da menos H. Y este me da menos 2H que estoy calculando. Aquí yo tengo el menos 2H y aquí tengo el menos H. ¿Ok? Lo que quiere decir que eso nos va a quedar algo de esta forma, lo cual podemos reducir a 3 sobre 2H. ¿Ok? Entonces nos queda un coeficiente, ¿ok? Que era el que nosotros estamos buscando, que es este señor que está aquí. Ya lo tenemos completamente determinado en lo que sería la fórmula. ¿Ok? Cuando yo calculo L'1x0 es más o menos la misma cosa. ¿Ok? Aquí vemos que nos queda en x1 este es h, pero este me da menos h. ¿Ok? Y aquí en la sustitución, no tengo tampoco mucho problema, aquí me va a dar en la sustitución de este valor. ¿Ok? Estoy en L1. Cuando yo pongo aquí en x0, aquí me queda menos 2h. ¿Ok? Y este valor desaparece porque da 0. Entonces automáticamente nos queda esto y nos queda 2 sobre h. ¿Ok? Y efectivamente cuando calculamos la derivada, ¿ok? En x0, la derivada de L2 de esta función en x0, este desaparece y aquí nos queda una simplificación anal. ¿Ok? Nos va a quedar esto que está aquí. Aquí acuérdense que no hay ningún problema porque aquí tenemos todo para ser positivo. Aquí es 2h, este es h y aquí tenemos esta cantidad. Y aquí cuando sustituimos en x0 me queda menos h. ¿Ok? Lo que quiere decir que aquí tenemos un valor de menos 1 sobre 2h. ¿Ok? Entonces tenemos ya unas cuentas bien establecidas. ¿Ok? Y estos serían los parámetros o los valores que funcionan en la fórmula. Ven que si colocamos los elementos en la fórmula, vean, esta sería mi fórmula directamente, escrita de esta manera, me queda esto. Y cuando lo vemos así, no sabemos dónde estamos evaluando. Porque si ustedes obvian lo que está escrito a la izquierda de esta igualdad, ¿ok? De esta igualdad. Si ustedes nada más observan lo que está a la derecha, ¿cómo sé yo en qué punto estoy hablando? ¿Verdad que no se aprecia directamente dónde estoy hablando? Que estoy hablando en X0, ¿no? Porque yo podría decir que es en X1. ¿Ok? Entonces, aquí está una diferencia.
¿Ok? Por eso es que es bueno tener anotación, porque sabemos que es derivada primera lo que estoy aproximando. Sé que la función es f, ¿ok? Y que no estoy hablando en cualquier punto, estoy hablando en x0. Entonces, desde el punto de vista gráfico, ¿qué es lo que uno, vamos a decir, detalla? Que yo puedo decir, aquí está mi intervalo, yo tengo aquí mi x0, aquí tengo mi x2, aquí tengo un punto medio x1, y yo lo que estoy calculando es la derivada en x0. Pero la estoy calculando con esta partición. ¿Ok? Es como decir que tenía una partición por 3 puntos y estoy calculando la derivada en el extremo izquierdo. ¿Ok? Entonces tenemos esta fórmula que está aquí. ¿Ok? Que aparece en todos los libros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Seguimos. Ok, ahora yo podría cambiar un poco la cosa. En vez de me quedo con la derivada primera, sigo calculando aquí, pero ahora vean que cambié el punto. Ahora m es igual a 1 en vez de tener m igual a 0. Y sigo trabajando con 3 puntos. ¿Ok? Quiere decir que tenemos básicamente los mismos cálculos que hicimos anteriormente. ¿Ok? Teníamos esto, esto y esto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, las derivadas son las mismas. La derivada yo no la he cambiado. ¿Ok? Lo que estoy utilizando son esta derivada, pero el punto de evaluación es distinto. Ahora estoy hablando en x1. Cuando evalúo en x1, vean que los que están desapareciendo son el primero y el tercero. Y nos quedan aquí ciertos elementos. Aquí aparece perdón, este desaparece y este también. ¿Ok? Entonces lo que tengo que ver es cómo ahora me queda la fórmula, pero a sabiendas que yo estoy evaluando en x1. Y si la consideramos, ¿ok? X espaciada, nosotros podemos sacar las cuentas aquí sin ningún tipo de problema. ¿Ok? La del E0 me da menos 1 sobre 2H. ¿Ok? Vean que aquí no tengo ningún tipo de problema porque es X1 menos X2 es menos H. Y X1 menos X1 esto es 0. Esto desapareció. Con respecto a lo que tenemos aquí abajo, aquí tenemos X0 menos X1. ¿Ok? X0 menos X2. Es el mismo coeficiente que teníamos anteriormente. Vean que es el mismo coeficiente. Este señor que está aquí. ¿Ok? El que está cambiando es el que está dentro. Entonces quiere decir que aquí no tenemos mucho problema. Tenemos la misma evaluación. ¿Ok? Y cuando simplificamos aparece este tema. Si hacemos lo mismo ahora para 1, evidentemente aquí no está desapareciendo nada. ¿Ok? Pero aquí tenemos x1 menos x0 es h y x1 menos x2 aquí está. Me está dando menos h. Y aquí me está quedando entonces menos h y me queda más h. ¿Ok? Quiere decir que este coeficiente que está aquí va a desaparecer. Eso va a quedar igual a 0. ¿Ok? Y cuando calculo el otro, el último, vean que me queda x2 menos x0, aquí todo es positivo, 2h y h, pero aquí este desaparece y me queda x1 menos x0, que es el valor de h. Lo que quiere decir que vean que me quedaron muy similares, solamente que hay un cambio de signo. ¿Ok? Finalmente, cuando yo escribo mi fórmula, ¿ok? Que es simplemente la derivada primera de f, estoy aproximando la derivada primera de f en el punto x1, vean que ahora me queda esta fórmula que está aquí. Eso quiere decir, desde el punto de vista gráfico de lo que estábamos haciendo, ¿ok? Nosotros aquí teníamos otra vez la misma partición. Aquí teníamos el punto x1 y lo interesante es que en la fórmula final, ¿ok?
no aparece para nada este término, el f de x1, porque a1 era 0 y lo hizo desaparecer. Entonces, lo único que nos queda es esta fórmula que tengo. ¿Ok? Pero hay que resaltar que el punto donde estamos calculando no es un punto cualquiera de la partición. Es exactamente el punto x1 en el punto medio. Y en ese caso desapareció. ¿Ok? Entonces quiere decir que la fórmula más o menos tiene un sentido. Esta es una fórmula que ya le vamos a dar nombre. Esta es una fórmula muy utilizada, que es la que llamamos la fórmula centrada, ¿no? Pero centrada significa que estamos en un punto medio de dos puntos que están dados. Ok. Vamos a borrar. Ok. Ahora, yo puedo seguir ahora con el punto extremo derecho, que es m igual a 2. Vean que esto no lo he cambiado para nada. Y los cálculos van a ser exactamente los mismos. Ok, tenemos la cosa espaciada. Ok, suponemos esto y nos queda exactamente esta cantidad. Si ustedes se ponen a ver, estos son los valores que teníamos en la primera. Ok, porque si yo hago la sustitución, esta era mi fórmula, me queda esto. Pero vean que es como si hubiésemos escrito la fórmula, pero de derecha a izquierda. Tenemos entre el menos 4 y el 2 y el 1. Vamos a compararla con la primera. Es m igual 0. Vean aquí. Tenía menos 3, 4, menos 1. Ahora teníamos en la otra fórmula era 3, menos 4, 1. Tres menos 4, 1. Es como le volteamos y le cambiamos el signo. En realidad lo que hay es una especie de simetría. ¿Ok? Entonces uno podría decir que si yo tengo esta fórmula, yo tengo la otra. ¿Ok? Siempre y cuando yo considere paso constante. ¿Ok? Ese es un buen ejercicio que ustedes lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está dando esto? Vean que ahora tuvimos pues, tres fórmulas distintas. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando teníamos esto y hablábamos en x0, esto es lo que llamamos una fórmula progresiva. ¿Ok? Para la derivada en x0, la derivada primera. ¿Ok? Y es simple y llanamente, la llamamos progresiva, pues estamos utilizando lo que va a pasar más adelante de x0. Las entradas, porque estamos en un punto x1, ¿ok? Pero esto es nada más con 3 puntos, ¿ok? Y esta que está aquí es lo que llamamos la regresiva, porque tomamos lo que pasó antes de x2, ¿ok? O los valores anteriores a x2 para calcular la aproximación de la derivada. ¿Ok? Lo chévere de todo esto es que todas estas fórmulas tienen las mismas características. ¿Ok? Entonces, una de las definiciones que ustedes van a ver en un libro progresiva, la fórmula de la derivada está basada a lo sumo en el punto donde deseas estimar, ¿ok? Y los puntos a la derecha de él. Centrada, eso significa que la derivada está basada a lo sumo en el punto donde deseas estimar la derivada y, ¿ok? Puntos a la derecha y a la izquierda de él, en la misma cantidad de números que pueden aparecer, pues la misma cantidad de elementos en la partición. Por eso es que se llama centrada. Y la regresiva, básicamente tú lo que ves hacia atrás. Quiere decir que la derivada está basada a lo sumo en el punto donde deseas estimar la derivada y los puntos a la izquierda de él. Te puedes utilizar cosas de ese tipo. ¿Ok? En la centrada, cuando hablamos a lo sumo, puede ser que este señor aparezca o no aparezca. ¿Ok? En la mayoría de los casos no aparece. Profe, disculpe, en la fórmula centrada, ¿qué pasaría si se tiene un número par de puntos? Un número par de puntos no puede tener fórmula centrada. Solo habría progresiva y regresiva. Sí, nada más tiene progresiva y regresiva, porque nunca vas a tener un punto donde tú puedas dar Claro, la misma cantidad de puntos a la derecha y la misma cantidad de puntos a la izquierda. ok. ¿Ok?
Entonces, una condición para tener esa entrada es que el número de puntos en la partición sea en una cantidad impar. ¿Ok? Ahora, nosotros podríamos ver un poco cuál es el error de la aproximación. Y para ver el error de la aproximación, lo que tenemos que ver es simplemente cómo estimar ese error. Pero ya como tenemos lo de interpolación, vamos a utilizarlo. ¿Ok? Entonces yo podría decir, bueno, la fórmula viene dada de esta manera. ¿Ok? Donde teníamos que estos coeficientes eran los polinomios de Lagrange. ¿Ok? Y yo sé que tengo mis índices de partición y los puntos que forman la partición. ¿Ok? Entonces, yo para ver el error lo que tengo que ver es cuánto es la diferencia de lo que es el valor exacto de la derivada y lo que yo obtengo por la forma. Entonces yo puedo hacerme esta pregunta, bueno, esto es el error, ¿ok? Es que yo puedo estimar el error de alguna manera y la respuesta es sí. ¿Ok? Si ustedes tienen un alfa cualquiera, ¿ok? Que está en X0, ya nosotros teníamos la fórmula aquí, ¿ok? Eso quiere decir que yo puedo decir que existe un sí en este intervalo X0, XN, tal que yo puedo hablar de F de alfa menos P de alfa. Pues acuérdense que esto fue lo que nosotros tuvimos para el error de interpolación en un punto alfa dentro del intervalo, ¿ok? De trabajo. Entonces quiere decir que esto debería de estar sucediendo. Y la otra cosa que podemos recordar es que esta cantidad no era cualquiera. Esta cantidad es simplemente la derivada, ¿ok? La diferencia dividida de orden n más 1, ¿ok? Colocando alfa como un punto donde estamos evaluando la función. ¿Ok? Y nos quedaba algo de esta forma. ¿Ok? Esto viene de la teoría de interpolación del error que vimos nosotros. Cuando yo calculo la derivada, vean que lo que estoy calculando es la derivada de W. ¿Ok? Entonces estoy calculando la derivada de W en alfa. Y yo sé que esta derivada es simplemente la derivada de esta expresión. ¿Ok? Esto es un ejercicio de derivación, básicamente. Cuando yo calculo esta derivada, yo podría decir, bueno, es la derivada de este señor, ¿ok? Por este sin derivar, y después, evidentemente, me va a quedar este sin derivar multiplicado por este sin derivar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de derivadas, yo estoy derivando, evidentemente, con respecto a alfa, ¿no? Porque no hay más parámetros. Entonces, vean que ya tengo una formulita, ¿ok? Que no es fácil, es compleja, pero no hay que dar. Cuando yo calculo la derivada, hay un teorema que nosotros vimos, que es la derivada de esta expresión, es simplemente repetir el alfa en la diferencia dividida. Ese es un límite. ¿Ok? Y nos queda entonces la derivada del otro señor que está aquí, que eso es la fórmula de Leibniz. Entonces podemos aplicar la fórmula de Leibniz, no hay ningún problema. Ok. Hasta ahí vamos a decir que estamos bien. Ok. Ahora, tenemos esta condición y tenemos que esta condición es la derivada n más 2, pero en otro punto. ¿Ok? Porque lo que es válido para obtener este resultado es válido para obtener este. ¿Ok? Estamos aplicando dos veces el teorema. Entonces, eso es bueno saber que esta cantidad y esta cantidad ya la podemos utilizar con una derivada n más 1 y este con una derivada n más 2. Y vean que eso se está utilizando aquí y aquí. Derivada de orden n más 2 y esta es la derivada de orden n más 1. Ok. Entonces, aquí yo puedo enunciar un teorema que me dice que si la función es n más 2 veces diferenciable para tener este término, ok, continuamente derivable, entonces yo puedo decir que va a existir un alfa y un sí, tal es que esta diferencia, que ya la calculamos, se escribe de esta manera. ¿Ok? Entonces, este fue lo que demostramos. Porque si ustedes ven este término y este término,
Son exactamente lo que tuvimos aquí. ¿Ok? Entonces quiere decir que no hay ningún problema. Ese teorema nos dice cómo podemos estimar la aproximación a la derivada de f en el punto alfa, ¿ok? A través de la derivada de p, que es el interpolador. ¿Ok? Pero nosotros podemos simplificar la fórmula. ¿Cómo la simplificamos? No tomando un alfa cualquiera, sino tomando alfa igual a xm, donde xm va a ser un punto de la partición. Entonces, cuando tomamos el punto de la partición, esto va a desaparecer. Y nos va a quedar solamente este término que está aquí y uno solo de ellos. ¿Ok? Porque vamos a aplicar otra vez las condiciones, ¿ok? Del punto. Yo estoy explicando aquí alfa igual a un xy en particular y hago este cálculo. Cuando yo hago este cálculo, este va a desaparecer y este va a quedar. Entonces me va a quedar esta fórmula del error. ¿Ok? Lo que quiere decir que yo necesito es esta condición en la derivada n más 1. ¿Ok? Pero en términos generales, yo debería trabajar con funciones que son de clase n más 2. Entonces, aquí tenemos una fórmula del error, donde vemos que lo que hace intervenir es simplemente lo que tenemos en el numerador de las funciones de Lagrange, ¿ok? Y eliminando el punto donde estamos evaluando. Entonces, quiere decir que para una, ok, vamos a ver cuánto nos da para una partición equidistante. Yo puedo escribir esta fórmula, ok. Acuérdense que en la derivada me estaría quedando este término que está aquí, ok. Yo creo que se ve. Y una vez que estoy aquí, yo empiezo a sacar los h. Y cuando yo saco los h, tengo un ejercicio simplemente de sustitución. ¿Ok? Nos va a quedar cosas de este tipo. Nos quedan cosas de este tipo. Vean que aparece el i factorial y esta cantidad. Esto es una combinatoria. ¿Ok? Entonces, básicamente yo puedo escribirlo de esta manera. ¿Ok? Entonces, lo que vemos, este valor que está aquí es la combinatoria. Se escribe de esta manera, de dos números ni. Y vean que aquí tengo una cota bastante buena de esto. Quiere decir que si yo pido la derivada n más 1 de f, ¿ok? Porque sé que estoy hablando nada más en un punto particular, ¿ok? Aunque tenga que pasar por la derivada de orden n más 2, pero ese término desaparece. Aquí lo que vemos es que tengo un error de h. ¿Ok? Entonces, aquí es interesante porque estimamos ya cuánto es el error. ¿Ok? ¿Y cuánto era el error de interpolación? ¿Alguien se recuerda? Nadie se recuerda. Vamos a ver. Eso lo tenemos aquí al principio. Como aquí tienen bastantes términos, evidentemente cuando usted evalúa en un punto XY no hay ningún error de interpolación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pues si yo evalúo en XY, aquí no hay error de interpolación. Lo que quiere decir que esto nos está apareciendo simple y llanamente en la derivada. ¿Ok? Y tenemos que el error de interpolación es igual al número de puntos n, ¿ok? Menos 1, el número de puntos era n más 1, entonces nos queda simplemente que tenemos n puntos y nos va a dar, o sea, n intervalos nos da h a la n. Entonces, este es el orden que tenemos que ver. ¿Ok? Este número, evidentemente, se puede hacer bastante pequeño, porque estamos dividiendo aquí por estas cantidades que son crecientes. Entonces, esto se puede volver pequeño. ¿Ok? Y nos queda en realidad que el orden nos está dictando el h. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Este ejercicio de sustitución es bueno porque uno empieza a maquinar cómo son las cosas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta.
¿Ok? Entonces, yo como estaba evaluando, ¿ok? La derivada para tener la fórmula, yo tengo la expresión que habíamos mencionado anteriormente, ¿ok? Que no es otra que este señor menos la fórmula, ¿ok? Pero no en un punto cualquiera, sino que estamos viendo en un punto de la partición. Aquí es donde tenemos fórmulas que son de orden H, ¿ok? Entonces, ¿esto qué es? Esto es un indicativo de que el error de aproximación, ¿ok? Al utilizar la fórmula para aproximar la derivada, ¿ok? Es un gran O de HN, ¿ok? Y usualmente lo que denotamos es, quitamos estos factores que están por aquí y decimos que es un gran O de HN. Porque si H tiende a 0, esta cantidad va a tender a 0. ¿Ok? Entonces de ahí aparece esto que está la notación del andado, que creo que ya la habíamos mencionado. No la habíamos mencionado. La definición de O de H es simplemente, uno le llama gran O de HN. ¿Ok? Y se denota de esta fórmula, es simplemente, queremos decir que existe un C y un H que pertenecen a los números reales, evidentemente van a ser positivos, de tal forma que yo tengo que esta cantidad que está aquí es menor que C, H a la N, ¿ok? Para cualquier H que esté entre 0 y el H grande. Entonces lo que estamos diciendo es que esto es una cota, ¿ok? Se puede acotar el error, ¿ok? Entonces, esta es una forma en que la presentan, ¿ok? Y podríamos hablar del orden de aproximación de la fórmula de derivada, ¿ok? Entonces, yo podría escribir la fórmula, la puedo escribir de esta manera, con derivada primera nada más el error que estoy cometiendo, ¿ok? Eso quiere decir que la fórmula de derivación es de orden n, ¿ok? Entonces, el orden sería este, ¿ok? Y el grado de aproximación, ¿ok? Es si la fórmula esta es exacta para todo polinomio de grado n, pero no es exacta para algún polinomio de grado n más 1, entonces nosotros decimos que la fórmula de derivación, ¿ok? Es de grado n. Eso es más o menos lo mismo que estábamos escribiendo en el caso de integración. ¿Ok? Más o menos se relacionan de la misma manera. Y básicamente es porque la hemos construido casi de la misma forma. ¿Ok? Solamente que aquí hemos hecho un análisis particular dependiendo de donde estemos evaluando el punto. ¿Ok? Entonces, este último pedacito que vimos aquí nos permite ahora devolvernos y decir cómo podemos entonces construir la fórmula de integración, de derivación, perdón, pero quitándole el pedazo que a nosotros nos molesta. El pedazo que a nosotros nos molesta en el cálculo no es el teorema de error. ¿Ok? Es básicamente calcular estas derivadas. Entonces uno dice, bueno, pero es que tengo que calcular la derivada. Y la respuesta es, gracias a lo último que hablamos, nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué pasa si yo calculo una fórmula de diferenciación, ¿ok? En la cual yo pueda garantizar que tengo esta condición, que sea exacta para todo polinomio de grado n. Y vean que esa va a ser la mayoría de las preguntas que uno va a tener, ¿ok? Cuando uno está calculando la fórmula de derivación, sobre todo cuando estamos hablando de resolución de ecuaciones diferenciales, parciales. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo ahí? ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros ya calculamos una fórmula. ¿Ok? Nosotros calculamos la fórmula de 1. ¿Ok? Pusimos F aquí. Y colocamos N. ¿Ok? Aquí estamos trabajando
Vamos a poner x0. Ok, la fórmula. Ok, aquí era esta fórmula. Sí. Entonces, ¿cómo nos había quedado esa fórmula? Automáticamente pensamos que teníamos. Ok, teníamos 3 puntos. Aquí estaba x0. Aquí estaba x1. Aquí estaba x2. Ok, y nos quedaba algo de la forma A1. Ok, aquí aparecía f a 0, perdón, f de x0 más A1 f de x1, ok, más A2 f de x1. Entonces, nosotros lo que habíamos utilizado como principio era utilizar el polinomio de interpolación, que lo llamamos P012. Ok, este fue el que utilizamos. La pregunta que puedo hacerme yo aquí es la siguiente. Es que si P pertenece a P2, ¿ok? Evidentemente, dentro de lo que es X0, X2, en este intervalo. Entonces, yo podría decir que la fórmula de 1 F X0 es igual. Aquí en este caso no es F, sino que se la vamos a aplicar a P012. Perdón. ¿Dónde está mi borrador? Borrador, el borrador aquí está. Ok, entonces la pregunta sería, es que yo se la puedo aplicar a una función cualquiera, pero esa función va a ser P. ¿Será que esto es igual a P' en X0? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que eso es verdad o es mentira? ¿Cómo lo ven? Aprovechen que hay ambiente musical. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso debería ser falso? Es falso. Uno puede pensar. ¿Tú crees que es falso? Todo Sí, depende de porque la... arriba tenemos que la derivada de, bueno, 1f y en x0 Ajá. es a la función f evaluada en esos puntos. Sí. Y entonces, siguiendo eso, la derivada de 1p y x0 debería ser a los puntos como coeficientes evaluados en el polinomio. Pero ese polinomio tiene un grado y si lo derivamos vamos a disminuir su grado. Entonces no podría ser ese polinomio igual a un polinomio de grado n a un polinomio de grado n-1. No sé si... Pero, ¿de dónde sacas tú el polinomio de grado n? Vamos a ver. Bueno, en este caso P2. Este aquí sería de grado 2. Tú dices por Ajá, P, ¿no? sí, Pero esto es un polinomio. Cuando tú derivas este es un polinomio de grado 1. ajá. Entonces, ¿qué es lo que te molesta? Porque siguiendo la línea que está arriba, eso debería Ajá. ser A0 por P de X0 más A1 por P de X1
más A2 por P de X2. Y eso debería Y- ser, creo que debería ser un polinomio de grado 2. No, ¿por qué? Porque Vamos a estoy sacar la cuenta. sumando, ¿Esto porque qué estoy es? sumando. ¿Esto qué es? ¿Un número o qué cosa es eso? Sí, es un número, ¿no? ¿Y esto que está aquí qué es? ¿Un número o algo raro? Ah, eso es Eso es un un número. número. Ok, entonces quiere decir que aquí lo que tenemos es un número. No hay ninguna contradicción. Pero vamos a tratar de responder esto. Si nosotros tenemos esta condición, ok, yo tomo P que pertenece a P2. Vamos a ver. Yo sé que automáticamente, si yo fijo las condiciones de interpolación, ok, en la partición, ok, ¿qué vamos a tener? Simplemente que P de X, yo lo puedo escribir como ¿qué? Lo puedo escribir como la solución del problema P0, 1, 2, X. Pero esto está asociado a una tabla. Vamos a escribirla aquí. Es X0, X1, X2. Y aquí tenemos es P de X0, P de X1 y P de X2. ¿Ok? Esta es la tablita. Lo cual nosotros podemos escribir simplemente como, ¿ok? Interpoladores de Lagrange. ¿Ok? Quiere decir que este señor que está aquí, cuando lo escribimos, yo lo puedo escribir como P de X0, L0 de X, más P de X1, que esto es un 1, L1 de X, más P evaluado en X2, y lo multiplico por L2 de X. ¿Ok? Cuando yo multiplico, cuando yo derivo, mejor dicho, vean lo que queda. P' de X, ¿cuánto es? Nos queda P de X0. L'0 de X más P de X1. Y ya ven, están viendo por dónde van los tiros, ¿no? Más P de X2, la derivada de L2 de X. Lo que quiere decir que si yo evalúo ahora haciendo X igual, ¿ok? X0, ¿qué es lo que me va a quedar? Que la derivada en X0 es simplemente P de X0, ¿ok? El A1 que aparecía en la fórmula, P de X1 con el A2 que aparecía en la fórmula, ¿ok? Más P de X2 con el, perdón, aquí es 0, aquí es 1, aquí es 2, que aparecía en la fórmula. ¿Y esto qué es? Esto es básicamente el D1FX0. Quiere decir que si yo veo esto como aplicación de la fórmula, quiere decir que esto aquí es verdad. ¿Estamos de acuerdo? A la derecha de la igualdad sería F o P ¿En dónde? en la última línea. En la última línea, aquí, perdón, aquí es P. Porque estoy aplicando la fórmula, pero no para cualquier función, lo estoy aplicando para P. Vamos a borrar. Entonces, aquí se le estamos aplicando es a P. Eso quiere decir que si la fórmula yo se la aplico a P para evaluar X0 me da exactamente la derivada.
Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo es que la fórmula, ¿ok? Es exacta para todo polinomio que esté en P2. Ahora, la pregunta es, ¿será exacta para los polinomios de grado 3? Porque una vez que llegamos hasta aquí estamos bien. Y eso sale en la interpolación. Entonces, la otra pregunta que aparece es, ¿ok? La pregunta que aparece aquí es una pregunta ahora que vamos a decir muy normal. Nosotros diremos, podríamos hacernos la pregunta, ¿ok? Si la fórmula, ¿ok? Acuérdense que siempre la denotamos de esta forma, ¿no? Es exacta en P3. ¿Y cuál sería la respuesta? Vamos a ver. Lo que tenemos es que recordarnos cuál es la fórmula. La fórmula en realidad no es muy complicada. Era de 1f de x0. Y yo me acuerdo que empezaba era con, creo que era un -3. ¿Ok? F de x0. De todas maneras ya lo vamos a corregir si me equivoqué. Creo que aquí había un 4. F de x1 y había un menos f de x2. Y todo esto lo teníamos dividido entre 2h. Si mi memoria no es mala. ¿Ok? Pero eso es fácil, porque lo que tenemos que hacer es, entonces era -3, 4, -1. Y eso lo echamos hacia atrás y vemos lo que nos quedó. Creo que está en no, m igual a 2, m igual a 1, m igual a 0. Era un -3, un 4 y un menos sobre 2h. Esa está bien, la copiamos bien en esta forma. ¿Ok? Vamos a volver a nuestro sitio. Ok. Entonces quiere decir que tenemos esta fórmula. ¿Ok? La fórmula es esta. Ahora la pregunta, sabiendo la fórmula, ¿ustedes creen que esto va a funcionar para un polinomio, para todos los polinomios de grado 3? ¿Cómo podemos verificar eso? Utilizando el mismo conjunto de puntos. Sí, sí, el conjunto de puntos no lo podemos cambiar. ¿Ok? Pero si queremos el polinomio en P3, entonces necesitaremos un punto más. No, 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 no. No, no, porque acuérdate que el P3, nosotros lo que nos preguntamos es si es exacta en P3. Quiere decir que si F pertenece a P3, esto se verifica la igualdad con la derivada. ¿Ok? Porque para que sea exacta tiene que cumplirse esta propiedad. Como esto se cumplió para cualquier polinomio de grado 2, P' en X0 es igual a aplicar la fórmula con F igual a P. Entonces la pregunta es, ¿esto será exacta para cualquier polinomio de grado 3? Esta fórmula. Exacto. ¿Ok? ¿Y qué les parece? ¿Sí o no? Sí. No. Parece que sí. Ok. Entonces, quiere decir que nosotros no tenemos que probar, ok, aquí como vamos a trabajar con P3. Ok, déjenme hacer aquí. Ok, vean que yo lo que quiero es ver si esto es verdad. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente aplicar lo que a mí me dijeron. Si eso es verdad, que decir que es para todo polinomio de grado 3. Polinomio de grado 1 es verdad porque es exacta en P2.
Polinomio de grado 1 también es exacta porque está en P2. Polinomio de grado 2 también es exacta porque está en P2. Entonces quiere decir que tengo que trabajar con un polinomio de grado 3 para ver qué es lo que pasa. Si me da o no me da. Bueno, vamos a ver qué pasa si nosotros tomamos un polinomio de grado 3. Y ese polinomio de grado 3, yo podría decir que f de x lo voy a utilizar como x menos x0, ¿ok? Al cubo. ¿Estamos de acuerdo que ese es un polinomio de grado 3? ¿Sí o no? Este es un polinomio de grado 3. Le puse f porque vamos a sustituir en la fórmula, así directamente. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Aló, aló? ¿Sí es un polinomio de grado 3? Sí, Ok, vamos a calcular la derivada. La derivada no debería de ser muy complicada porque si yo calculo f', según lo que me enseñaron, es 3x menos x0. Ok, cuando yo calculo f segunda, ok. Ah, bueno, f' es el único que nos interesa. No vamos a hacer, no vamos a empezar a calcular cosas que no necesitamos. En este borrador aquí está. Entonces ya sabemos que nos da esto. Ok, aparte de eso, también tenemos entonces que de manera inmediata f' en x0, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahora vamos a aplicar la fórmula. Ahora yo voy a aplicar mi fórmula de 1 a esta función, quiere decir que voy a colocar x menos x0 a la 3. ¿Ok? Y voy a evaluar en x0. Ese es el punto que me interesa. Entonces eso me queda menos 3. Cuando yo evalúo esto en x0 me da 0. Ok, vamos a ponerlo como un asterisco. Ok, después me queda un 4. Cuando yo evalúo en x1, ¿cuánto me da? Me queda una distancia de h, ¿no? Me queda h al cuadrado, perdón, al cubo. Ok, vamos a borrar. Porque yo nada más lo que estoy calculando es f de x1 y f de x1 me da h al cubo. Ok, aquí me dio más 4h al cubo. Y finalmente me queda menos f de x2. Entonces cuando yo pongo x2 me queda un 2 al cubo por h al cubo. Eso quiere decir que me da un 8h al cubo. ¿Estamos bien? ¿Está bien la aplicación de la fórmula? Y eso es igual a menos 4, que se transforma en un menos 2, h al cuadrado. Y esto, evidentemente, si h no es igual a 0, esto es distinto de 0, lo que quiere decir que va a ser, ok, distinto de f' de x0. Lo que implica que la fórmula no es exacta. ¿Ok? En P3. ¿Ok? Eso lo que nos está diciendo es que lo que tenemos es un orden de exactitud que es simplemente 2. ¿Ok? Vean lo que teníamos aquí. Entonces lo que estamos diciendo es que la fórmula es exacta, ¿ok? Que es el grado de aproximación que tenemos, es simplemente 2.
¿ok? Porque ella es exacta para todo polinomio de grado 2, pero no es exacta para ningún polinomio de grado n más 1. Entonces, aquí tenemos un resultado que es interesante. Ok. Entonces, ya sabemos cuál es el grado. Ok, yo voy a borrar ahora esta parte que está aquí y me voy a quedar con mi problema de, bueno, ¿cómo puedo calcular esta fórmula? Ok, sin tener que calcular la derivada. Y ahí lo que vamos a utilizar es lo siguiente. Ya de estas preguntas que nos hicimos, ya las contestamos, voy a borrar. Ok. Entonces, la pregunta sería, bueno, es que yo pueda calcular el A0, el A1, ¿ok? Sin necesidad de empezar a calcular derivadas ni nada de eso. Vamos a ver si eso es verdad y si eso es posible. ¿Ok? Solo vamos a hacer rapidito. Profe, en la última pregunta que respondió, mostró que con un contraejemplo que no es exacta en P3, ¿verdad? No es exacta en P13, con un contraejemplo. Y si hubiésemos querido mostrar que sí es exacta, entonces hubiéramos cogido un polinomio genérico De grado, de no, P3 no genérico, nada más, bueno, genérico, pero nada más un monomio de o grado 3. arbitral. Porque ya tú sabes que todos los monomios que son de orden menor a 3, la fórmula es exacta. Ujú. Ah, ya. Ok. Entonces no tienes que tomar el polinomio genérico, sino nada más algo que sea de grado exactamente 3. ¿Ok? Por eso es que en este caso yo digo, bueno, tengo que probar con 1 y yo escojo mi polinomio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué yo escogí x menos x0? Porque cuando yo evalúo en x0 me da 0. Entonces, yo una parte de lo que estoy haciendo que es inmediato. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podría hacer yo esto? Entonces, podemos repetir un poco el razonamiento que hicimos. ¿Ok? Yo sé, ¿ok? Que lo primero que utilicé fue un interpolador. ¿Ok? Y ese interpolador estaba basado básicamente en estos puntos. X, Y, F de X, Y. ¿Ok? Con Y desde 0, 1 y 2. ¿Ok? Entonces, la segunda cosa es que utilizamos polinomio de Lagrange. Quiere decir que el A0, ¿ok? Con el interpolador de Lagrange, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. El interpolador, ¿ok? Nos dio, o nos da, básicamente que la función f de x es igual a la sumatoria desde y igual 0 hasta 2 de el f de xy por el li de x. ¿Ok? Y 3, lo que sí sabemos es que si escribimos la fórmula, ¿ok? Ella es exacta por lo menos en P2. Y eso lo sacamos de los cálculos que habíamos hecho anteriormente. Yo digo, bueno, si esto es así, como esta representación si es un polinomio de grado, esta representación exacta quiere decir que la derivada va a ser calculada exactamente aplicando la fórmula. Entonces, si eso es verdad, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, que si yo tomo f igual a 1, ¿ok? Eso debería de implicar que yo voy a tener la fórmula, ¿ok? Entonces yo puedo decir f, bueno, aquí en este caso está un polinomio de grado menor o igual a 2. Entonces yo puedo decir f' en x0 es igual a la fórmula. Porque nosotros dijimos que era exacta en P2.
Si yo aplico ahora para el siguiente polinomio, que sería x, yo cogería más bien x menos x0, ¿ok? Porque estamos hablando de manera general, esto es un polinomio de grado 1. Yo debería de poder escribir que f' en x0 también debería de satisfacer en este caso particular. ¿Ok? Aquí es f de x. ¿Ok? Esto debería de satisfacerse también. Y como dije que era para P2, ¿ok? Yo podría decir entonces que x menos x0 al cuadrado debería implicar que también la fórmula es verdad aquí. ¿Ok? Ahora, cuando yo aplico mi fórmula, vean ahora lo que me está quedando. Mi fórmula da de esta forma. Quiere decir que ya tengo A0 más A1 más A2 debería de ser igual a 0. ¿Están de acuerdo? Porque f vale 1, es la función 1. Cuando yo calculo esto, ¿ok? Yo puse primero, coloqué la evaluación de la fórmula y después puse el valor de la derivada. La derivada de 1 es 0. Cuando yo calculo esta derivada, vean que estoy aplicando la fórmula, pero a este señor. Quiere decir que A0 no aparece porque me da A0. Aquí voy a tener entonces A1, ¿ok? Y como nos va a quedar es x1 menos x0, eso es h. Más 2 veces A2. ¿Ok? Y aquí nos debería de quedar h. ¿Y cuánto debería de ser? Esta es la aplicación de la fórmula. Y esto debería de ser la derivada, pero la derivada de esto es 1. ¿Estamos bien? ¿Se ve lo que estamos haciendo? ¿Sí o no? Digan. ¿Por qué no aparece el A sub 0, profe? Porque cuando tú haces la evaluación, déjame escribir aquí. Ok, aquí no teníamos problema, era 2 a 2. Ok, ¿por qué no aparece esto? Porque yo veo la fórmula. La fórmula yo la escribí aquí. Si yo evalúo con este valor f en x0, esto vale 0. Por lo tanto, esto es 0 multiplicado por lo que sea la constante 0 da 0. Esto no aparece. Ah, ya, profe. ¿Ok? Es simplemente porque estoy evaluando. Cuando yo calculo ahora el siguiente, vean lo que pasa. El siguiente ahora me va a quedar el A0, porque estoy aplicando primero la fórmula. Entonces me queda aquí 0 también. Esto no va a aparecer. Y después me va a quedar A1. ¿Ok? Pero lo estoy hablando en f de x1. Entonces me queda A1 y aquí me está quedando es h al cuadrado. Más. Entonces me queda A2 multiplicado por f de x2. Pero f de x2, ¿cuánto da? Aquí me queda 2h. Quiere decir que es 4h cuadrado. ¿Y cuánto debería de dar para que sea consistente con esto? Es la derivada. Y la derivada de esto da... esto está dando ¿cuánto? 0. ¿Estamos bien? Sí. Ok. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ok. Entonces, si nosotros escribimos la matriz, vean lo que está quedando. Está quedando es 1, 0, 0. Ok. Aquí me está quedando 1, h, h al cuadrado. ¿Ok? Y aquí estamos escribiendo 1, 2h,
Y aquí tenemos 4h cuadrado. El segundo miembro es ¿cuánto? El segundo miembro es 0, 1, 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resuelven ustedes eso? ¿Quién se recuerda? Podríamos hacer operaciones entre las columnas. Operaciones, no, entre la fila. Debería de hacer por lo menos F3, toma F3 menos H veces F2. Con eso introducimos un 0 aquí. Entonces, si hacemos esa operación, vamos a hacer los cálculos. Me da 1, 1, 1. Aquí este señor no lo tocamos para nada. Esto nos dio 0 aquí. Este tampoco lo tocamos. Ah, bueno, podemos dividir entre H. ¿Les parece bien? Si dividimos entre H me da 1, 2, 1 sobre H. Y el último nos está dando, como multiplicamos aquí dio 0. ¿Ok? Y como multiplicamos aquí, ¿cuánto nos da? No multiplicamos por nadie, era una resta, ¿no? Multiplicamos por H. Quiere decir Daría 2h cuadrado. 2H cuadrado. Yo puedo poner aquí el 2H cuadrado. Y aquí lo multiplicamos por H y restamos, ¿no? Nos quedó un menos H. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, aquí básicamente lo que tengo es una eliminación que no representa mucho problema. Yo podría hacer ya, ¿ok? Un poco para ver cuáles son los valores que nos quedan. Yo podría hacer F1, toma F1 menos F2. ¿Ok? Yo puedo hacer otra operación, ¿ok? Antes de hacer la próxima, yo podría hacer F3, toma, vamos a ponerlo, sí, vamos a ponerlo, vamos a poner entonces 1 sobre 2h cuadrado F3. Esto simplemente lo ponemos aquí. ¿Ok? Y con esas dos operaciones, vean lo que tenemos. Aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 0. ¿Ok? Aquí tenemos un menos 1. Y aquí, en el segundo miembro, vamos a tener fue una resta, ¿no? Simple, menos 1 sobre h. ¿Ok? Aquí teníamos el 0, el 1, a esta no le hicimos nada. Y en la última lo que hicimos fue colocar un 1. ¿Ok? Y me queda menos 1 sobre 2h. ¿Ok? Entonces quiere decir que aquí ya tenemos la cosa más o menos cuantificada. ¿Terminamos o lo se terminan ustedes? Terminemos, profe. Terminemos. Entonces vamos a ver, ¿qué operación haríamos? Vamos a terminar. Básicamente todo va a ser en función de F3. Quiere decir que tenemos F1, le vamos a colocar F1 más F3. Y voy a colocar F2 como ¿quién? Como F2 menos 2F3. Y eso nos va a dar una matriz. Esa matriz va a ser el 1, el 0, el 0, porque sumé, ¿ok? Y en el segundo miembro, ¿qué nos queda?
La suma de estos dos me da 3 medios menos 3 medios de h, que es la suma de estos dos valores que están aquí. La del medio me va a dar 0, 1, 0. Entonces ahora tengo que ver que a esta que está aquí le estaba quitando 2 veces esta cantidad. Eso quiere decir que aquí me va a quedar un 0. Y aquí me queda ¿cuánto? 0. ¿Seguro? Si no menos. Es menos 2 aquí y aquí me va a dar Menos 2 entre h. 1 sobre h. Me da 2 sobre h. Ok, aquí creo que se me olvidó el... puse el menos 1 menos ta. No, esta es una división, aquí va dividido. Vamos a ponerlo así. Ok, o lo podemos escribir de una manera más elocuente lo que estamos haciendo. Aquí me queda 3 sobre 2h. Y aquí me queda 2h y en la última no cambio nada. 0, 0, 1 y me queda menos 1 sobre 2h. Esto nos dice entonces automáticamente que A1 es igual a menos 3 medios de h. Me dice que A2 es igual a 2 sobre h. Y me está diciendo que A3 es menos 1 sobre 2h. Si nosotros sustituimos aquí en la fórmula, ¿cuánto nos queda? Ok, creo que ya lo están viendo directo. Es como yo voy a sacar el factor de 2h. Ok, entonces vamos a poner aquí menos 3. Perdón, aquí otra vez me quedó el h arriba. Porque es 2 sobre h. Ok, entonces, cuando yo sustituyo en la fórmula me queda 3 sobre 2h f de x0 más A1 nos daba 2 sobre h f de x1 menos, aquí no es más, es menos, aquí nos quedaría menos el último valor que es 1 sobre h f de x2. Y si sacamos el factor, ok, tenemos menos, aquí sería 3f de x0 más 4f de x1 menos, ok, f de x2. Y esto lo dividimos entre 2h, que es simplemente la fórmula que hemos calculado anteriormente. ¿Estamos bien? Entonces quiere decir que podemos calcular la parte de interpolación. Aquí lo hicimos con un ejemplo que ya habíamos calculado antes. Pero podemos hacerlo para conseguir fórmulas de orden mayor. ¿Ok? Entonces quiere decir que nosotros podemos calcular esa fórmula. Simplemente si queremos una fórmula que sea exacta para polinomio de grado 5, lo que tenemos que saber es cuántos coeficientes vamos a meter. Si queremos una fórmula exacta para polinomio de grado 5, ¿cuántos coeficientes debemos calcular? 6. Debería de calcular 6.
¿Ok? Porque esa es la descripción de un polinomio de grado 5 por interpolación, tengo exacta en P5. Entonces, si es exacta en P5, tiene que tener 6. Y ya de ahí armas el sistema después con los polinomios, con los monomios escogidos de manera estratégica y ya. Y sale hacia adelante. Ahora, estos son los únicos polinomios que pudimos haber probado. Yo pude haber probado, vamos a escribir otros aquí, de repente que pudieran ser más interesantes. Este no lo voy a quitar nunca, porque ese siempre está ahí. Pero el de grado 1, yo pude haber puesto x menos x1 o x menos x2. Pude haber puesto esto, este o este. Pero para polinomios de grado 2, ¿cuál pude haber escogido también? O o quiere decir que para escogencia de polinomios tengo varios. ¿Ok? Entonces aquí no marcan una diferencia. ¿Ok? Aquí no se ve mucho la diferencia. Aquí tampoco, porque tomar este o tomar el cuadrado, porque también pudimos haber tomado, aquí todavía me faltaron más, por escribir x menos x 1 al cuadrado. Y también pude haber escrito x menos x2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si uno escribe de esta forma de producto, nos estamos metiendo con la función de Lagrange, que es lo que no queremos. Entonces quiere decir que los candidatos, vamos a decir, los mejores serían estos, señores, que están aquí. ¿Ok? Este o este. Entonces quiere decir que la lista de candidatos tienen que escogerlo de esta manera de que sean los mejores para el caso que estén trabajando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Y serviría escoger como f de x a la suma de los que están aquí. No, porque acuérdate que lo que tú tienes, cuando tú ves la relación, todo viene de aquí. Cuando tú ves esta fórmula, ok, vamos a poner el color este que está aquí. Cuando tú ves esta fórmula es lineal. Lo que quiere decir que si tú lo aplicas a la suma se va a separar. Ok, te va a quedar A0 de este más A1 de este más A1 de este y después vuelves otra vez a los otros polinomios. Ok, entonces quiere decir que lo vas a separar. Entonces, si lo vas a separar y como cada uno de los miembros va a ser un polinomio de grado 1, es mejor aplicarlo nada más a la base. Porque ahí lo que tú estás escribiendo básicamente con esa de tomar 1, x menos x0 y x menos x0 al cuadrado, estás teniendo una base de P2. Claro, tú puedes tomar otras bases que son más rebuscadas. ¿Ok? Pero todo te lleva al mismo sitio. Lo único O que... sea, Ajá. ¿sí podría o no podría? Sí lo puedes tomar, pero no te ayuda a nada. Estaría haciendo algo innecesario, ¿verdad? Tendría que repetir. No, cuando tú lo sustituyes por todo, nada más por la suma solamente, ¿ok? Tienes una ecuación. ¿Y después qué vas a hacer? Tienes que tomar otro polinomio para formar otra ecuación. Bueno, en ese caso, la primera ecuación la formaría como la que usted tiene aquí. Con el Esta. 1. Ajá. La siguiente sumaría 1 más x menos x0. Y esta la formaría x menos x0 al cuadrado más las anteriores.
Claro, pero ya las anteriores las tomaste en cuenta. Entonces lo que estás haciendo es simplemente Entiendo. aumentar la cantidad de cosas que tienes que evaluar. Ah, ya. ¿Ok? No ganas nada. Más bien lo que Ah, gastas ok, es profe. más tiempo. ¿Ok? Porque siempre vas a trabajar con una base. No quiere decir que lo que tú escogiste no es una base, pero que contiene dos elementos que ya estaban en la base. ¿Ok? Entonces lo que tiene que buscar es que sean más o menos, entre comillas, totalmente distintas. ¿Ok? Ok, ¿Alguna otra profe. pregunta? Sí, esta fórmula que deducimos era progresiva, ¿verdad? Esta es progresiva, sí. Estás utilizando lo que está pasando en los puntos a la derecha. Quiere decir que estás utilizando lo que está pasando en el punto X0 más X1, lo que pasa en X1 y lo que pasa en X3. Y en ese caso, el valor de h lo podría escoger a cualquier valor positivo. Sí, lo único que mantiene la relación de que X1 menos X0 es igual a X2 menos X1 y tiene que ser igual a H. Y no importa qué grande sea. En realidad no, desde el punto de vista de buscar la fórmula. Pero normalmente eso está amarrado a un intervalo de trabajo. Pues cuando tú vas a calcular la derivada, no es que te dicen en un punto y estás perdido en un universo, te dicen en este intervalo. Entonces tú podrías decir, bueno, yo voy a aproximar la derivada, por ejemplo. Ok, yo digo, yo voy a aproximarla aquí. Este es el intervalo menos 2, 5. Y yo quiero calcular qué es lo que está pasando en 1 de la función. Entonces tú dices, ok, yo no me quiero ir muy lejos y yo quiero buscar algo que sea de esta forma. Entonces yo digo, bueno, yo puedo dar, como es 1 y quiero utilizar esta fórmula, yo puedo decir, bueno, aquí yo pongo 1 más h y después pongo un 1 más 2h. Eso quiere decir que este señor va a ser el X0, este es el X1 y este es el X2. Y aplica la fórmula. Ya sabes cuánto valen los valores dentro del intervalo de trabajo. ¿Ok? Ahora tú puedes decir, no, yo voy a utilizar una fórmula que ya determiné y que sea con 4 puntos. Bueno, yo pude haber tomado de otra forma. ¿Ok? Entonces yo podría decir lo siguiente. Con 4 puntos vamos a ponerla aquí. Entonces, otra vez vuelvo a mi intervalo. Menos 2, 5. Y estoy trabajando aquí otra vez en 1. Y yo quiero utilizar 4 puntos. Quiere decir que sea exacta para polinomio de grado 3. Yo podría decir, bueno, yo voy a tomar aquí 1 más h. ¿Ok? Quiere decir que esta longitud que está aquí la estoy fijando a h. Y podría tomar 1 más 2h. Y yo voy a decir, bueno, pero no voy a utilizar una progresiva porque ya la había calculado y voy a colocar aquí 1 menos h. Entonces, si lo ves de esta forma, tú puedes decir, bueno, este fue el primer punto que tomé. Este fue el segundo, después tengo el X2 y después finalmente el X3. Esta fórmula, ¿cómo la describo? La describo es simplemente diciendo, bueno, que yo la hice por interpolación en esos 4 puntos. ¿Ok? Pero ahora yo estoy calculando derivada primera de la función f en el punto, ¿en qué punto está evaluando? Como está trabajando con 1, quiere decir que está trabajando con x1. ¿Ok? La partición no la voy a escribir. Entonces, esta es la fórmula que yo estoy escribiendo. ¿Ok? Y esta fórmula me va a quedar simplemente como A0 f de x0 más A1 f de x1 más A2 f de x2
más A3 F de X3. Y está listo. Y esa fórmula la puedo calcular utilizando el sistema lineal. Pero ahora voy a decir que es en P3. Y ya sé dónde tengo que calcular todo. ¿Lo ves? Sí, profe. O sea, mi pregunta venía por este valor de aquí, porque estamos dividiendo entre h, entonces pensé que si escogíamos un valor de h muy grande, este cociente iba a tender a 0. Ah, no, no, no. El cociente te puede dar malas aproximaciones. O sea, no es. Si h es grande, el 1 sobre eso puede tender a 0. Eso quiere decir que el polinomio de interpolación interpola a polinomio de grado 2 o 3, pero no te sirve para mucho si tomas el h grande. ¿Ok? Por eso es que Entonces tendría un error muy grande. muy grande. Debería, claro, porque acuérdate que va a ser h a la n. Ujú. En ese caso va a ser h a la 3. Entonces, si tú tienes h a la 3 y h lo pusiste igual a 5, sabes que el error te va a dar 5 al cubo. ¿Ok? Ah, ya. Entonces, el Ajá. orden va a ser grande. Aunque el factor que tú tienes a la izquierda también te hace que sea un poco más pequeño. Ah, ya. Ok, profe. Pero la idea es tomar h más pequeño porque h, los puntos deberían de estar situados alrededor de 1. ¿Ok? En el caso del ejemplo que les mostré entre menos 2 y 5. Entonces tú vas a tomar un h que te permita que todos los puntos estén más o menos cerca de lo que tú estás calculando. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta, inquietud que tengan? El sábado debería de haber un quiz, ¿no? A la misma hora de siempre. ¿Ok? Yo tengo que cuadrarlo con los ayudantes. Bueno, si no hay más preguntas, entonces los libero. ¿Ok? Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana. Mañana yo creo que ya tengo el proyecto planteado. Vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? Chaito. Hasta mañana, profe. Bueno. Gracias, profe.